Buenos días, hoy es 19 de mayo del 2021 y hoy toca el capítulo número 4, que se titula Una historia de despedida. Ahora, con el viaje al norte y una estación en Solange tras él, todo cuanto esto guardaba de su momento era su expectación y su melancolía. Mientras el círculo de invierno discutía hacia la primera semana de febrero, descargando todo su rigor y la nieve barrida por el viento se aremolinaba en las oscuras laderas de las montañas. Bengal. Esto dedicaba los días a los entrenamientos. Gunther lo instruía en el manejo de la espada y en cabalgar. Lord Adamant en la supervivencia en bosques y todos en el más depurado estilo solánico, en vigilias y rezos, y en un terror. Por las tardes, después de los entrenamientos, paseaba por las murallas de la escuela de caballeros escudriñando hacia el sur, donde las alas de Habacuc bajaban hasta las colinas Birkus y después más allá a las llanuras de Solamnia. Cuando estaba despejado y no hacía viento, el muchacho imaginaba atisbado un relieve verde al límite del horizonte meridional. El bosque sombrío, pensaba, y sentía un dolor en el hombro. Y Beltunmus. A últimos de invierno y no estoy preparado, ni mucho menos. Y en su mente, los enigmáticos comentarios de la estrella habían sido desplazados por interrogantes más inmediatos. Se los planteaba cada noche, mientras paseaba por las almenadas murallas. ¿Por qué vino el hombre verde a la torre? ¿Por qué este Yule fue distinto de cualquier otro? ¿Por qué fui elegido? ¿Y qué quiere de mí? ¿Qué me espera en el bosque sombrío? Y sin reparar en espada, caballo e instrucción, ¿cómo puedo prepararme para hacer frente a un hombre de sombra y magia? Lo de Stefan Pérez observaba al muchacho desde su estudio, con creciente preocupación. Desde la ventana veía la solitaria linterna titilando en la gris penumbra de la madrugada. Había observado los entrenamientos de esto y los preparativos para la partida, y aunque el muchacho era un alumno aventajado, estaba muy verde al empezar y no habría mejorado mucho cuando acabara su instrucción. Esa falta de destreza podía resultar ser la perdición de Sturm, pensaba, sombrío el anciano caballero. Para empezar, estaba el tema del ambiente en las zonas rurales. Los campesinos de Solamnia nunca habían perdonado a los caballeros por su supuesta participación en el cataclismo. La espantosa hecatombe que había asolado el mundo con terremotos y fuego hacía más de 30 años. El rencor seguía latente entre los aldeanos, y aunque la hostilidad y la rebelión quedaron encubiertas largos periodos, tal vez 10 o 12 años en ocasiones, los disturbios resurgían de manera esporádica, como había venido ocurriendo en los últimos 5 años, en los que las insurrecciones habían menudeado, y como había ocurrido de nuevo, evidentemente, en las 3 semanas que siguieron al banquete de Yule. Las alas de Habacuc, esas amplias y tedosas lomas que se extendían al sur de la torre del sumo sacerdote y proporcionaban una ruta más fácil al interior de las montañas. Se habían convertido recientemente en un tremedal de agujeros y trampas burdamente realizadas. Los caballeros experimentados
No tenían problema en reconocer las señales. Un montón de hojas secas de bambús en un sendero, bien transitado. Un desacostumbrado juego de luces y sombras en los matorrales que salpicaban las suaves pendientes. Estaban acostumbrados a las estratagemas de los campesinos, como lo estaba incluso hasta el más inexperto de los escuderos que había crecido a la vista de la torre. Pero Stefan estaba preocupado por el joven Display, que había evitado el desastre por los pelos en 3 ocasiones. Mientras deambulaba por las salas con sus compañeros, la última vez, la astuta y vieja yegua del muchacho, Luin, había mostrado más juicio que su diestro pero incauto jinete, al salvar de un salto el agujero en el que se habrían matado ambos, en tanto que Stun salía despedido de la silla por el inesperado brinco. El hombre herido le había dolido durante días, pero eso le preocupaba menos a Stefan que las circunstancias curiosas del incidente. Era como si las trampas hubiesen sido puestas a propósito para Stone, y solo para él. Stefan se recostó en el alféizar de la ventana y reflexionó sobre los borrosos acontecimientos del banquete de Yule, la llegada de Beltunus, la lucha y el misterioso desafío. Eran todos recuerdos difusos en la memoria de un viejo. Stefan pensó que en el otoño, cada mañana, había 2, 3 o 4 pájaros menos en las almenas. Otro tanto ocurría con la memoria. Un día, con la primera helada, levantabas la vista y solo permanecían los pájaros más resistentes. La primavera era un tema más misterioso. A lo largo del invierno, las órbitas de las lunas habían cambiado, apareciendo primero por el oeste, luego por el nordeste y después completamente por el este, donde deberían encontrarse en pleno verano. La roja Lunitadi y la blanca Solinadi alteraron sus posiciones en esa fase, y los astrónomos afirmaban que la negra Nuitadi también lo había hecho. Al principio resultó alarmante, pues los propios astrónomos, los científicos y los eruditos mantenían que las cambiantes lunas podían anunciar la proximidad de un trastorno mayor. Quizás el cataclismo se repetiría trayendo con él los terremotos, el desplazamiento de continentes y la destrucción total. Quizás era algo aún peor. Pronto, no obstante, tales temores se habían aplacado. Las lunas se movieron de un lado al otro del cielo durante varias noches y no se abrieron grietas en el suelo. Con gran alivio, los residentes de la torre volvieron a la rutina diaria y los soldados de infantería empezaron a cruzar apuestas sobre el punto donde las lunas aparecerían cada anochecer. Por último, hasta los habitantes más trasnochadores de la torre del sumo sacerdote, los astrónomos, los centinelas y el siempre vigilante Stun dejaron de prestar atención a la mudable espectáculo del firmamento. Entonces, los problemas más sutiles se hicieron patentes. Las aves, acostumbradas a migrar a la luz de las lunas y a utilizar su posición como guía, se encontraron perdidas y desconcertadas. Los petirrojos y las alondras llegaron con antelación a la zona y para poco después guarecerse temblorosos en aleros y almenas cuando las nieves y los vientos retornaron. Una mañana, lo de Stefan se llevó una sorpresa al encontrar 3 gaviotas posadas en las ventanas de su dormitorio. Engañadas por los rápidos cambios de la luna, se habían aventurado muy lejos de cualquier mar. Tenían las plumas desarregladas y las puntas de las alas cubiertas de hielo. Joder, qué lástima. Sometido a la veleidosa atracción de Solinari, el caudal del río Bengal
Aumentó primero, después descendió y luego volvió a crecer, amenazando con sobrepasar los viejos muros de contención construidos hacia más de un siglo por los antepasados de Sturm, los Blisblaze y los Dicaela. Las hipomeas y otras plantas nocturnas brotaban desatinadamente en los jardines y viveros de la torre. Fuera, en las granjas, los espárragos, los ruibardos y las hortalizas apuntaron en los sembrados antes de tiempo, con gran sorpresa de los agricultores y la consternación de la mayoría de sus hijos pequeños. Las mayores perturbaciones, no obstante, se dieron en otros planos más especulativos. La magia, por supuesto, gira en torno a las fases de las lunas, y sus extraños y erráticos alineamientos en la bóveda celeste trastornaron la práctica del arte hasta el punto de que solo los augurios más poderosos escaparon del fracaso. Los vientos y el tiempo eran tan variables. Perdón. Y unas luces fluctuantes salpicaron las salas de Habacuc. Varios hechiceros se presentaron ante lo de Estefan, con salchichas, linternas o zapatos pegados a los rostros o a otras partes más ocultas de sus cuerpos, ya que la constante contienda entre magos era tan propensa a trastocarse y a salir por la culata como a tener éxito. Lord Stefan había recibido con gesto ceñudo a los quejosos hechiceros, esforzándose por adoptar una expresión escandalizada y compasiva, aunque lo cierto es que apenas podía contener la risa. Por último, en presencia de una túnica roja en cuyas ojeras crecían sin cesar hojas de vid, sugirió que, aunque fuera un pobre consuelo, cuando llegara el otoño sus lágrimas se volvieran vino. Los cambios operados en el joven Sturm, sin embargo, no fueron tan divertidos. Con su expresión lúgubre y sus continuos paseos por las almenas, puso a prueba la paciencia de todos los caballeros, hasta del más mesurado. Sus largas visitas vespertinas a la Cámara de Paladines suscitaron toda clase de hipótesis, suplicando sin duda que sobrevenga un nuevo cataclismo. Había rezongado Lord Alfred a Lord Stefan esa mañana en la escalinata. Si la tierra se abriera y se lo tragara, sería justo lo que desea, y lo que nos gustaría a muchos que le pasara. Vamos, Alfred, lo amonestó el anciano caballero, si bien su tono apaciguador no resultaba convincente. Si no puedes mostrar indulgencia en memoria del padre del muchacho, entonces recuerda la carga que lleva sobre sí. Es hora de dejar de lado los pensamientos de desabríos y ayudar al chico con los últimos preparativos. La primavera se aproximaba a las montañas Bengal, a despecho del vagabundeo de las lunas y el desconcierto de las plantas, los pájaros y magos. Los días transcurrieron y, aunque el calendario era la única medida fiable del paso del tiempo, se avecinaba la fecha de partida del muchacho. Sturm estaba solo en su cuarto, en el que entraba la tenue luz de la tarde. Había pasado una larga mañana en el patio central con Gunther, quien lo instruía duramente las particularidades del manejo de la espada. Todavía jadeante por el esfuerzo y con los hombros entumecidos y andiándole, Sturm se quitó los pesados brazales e hizo un gesto de dolor cuando el metal y el almohadillado flotaron las magulladuras que se había hecho al caer de la yegua mientras cabalgaba por las salas, pero también las otras marcas recientes, producto del entusiasmo de su instrucción en el combate de entrenamiento. Había sido un torneo cortés, en el que se utilizaban armas de mimbre, lomas y sin filos, pero Gunther era tremendamente fuerte,
y sus golpes resultaban contundentes a pesar de las precauciones. Sturm soltó un gruñido y tiró los brazales al suelo. Se tumbó boca arriba en el duro lecho y miró al techo. Tenía las mejillas ya enrojecidas por el esfuerzo y la vergüenza. Esfuerzo porque Lord Gunther lo había hecho emplearse a fondo. Vergüenza porque un hombre mucho mayor que él lo había vencido con facilidad, enlazando la derrota final con instrucciones impartidas como calmada. Levanta el escudo, Sturm, había gritado Gunther, perdiendo los estribos por un momento. Jadeas y te mueves arrastrando los pies como Lord Rafael. El joven se había encogido al oír esto. Lord Rafael tenía 123 años y balbucía con senil enajenación acerca del cataclismo, que realmente no recordaba. Despacio, los dos hombres giraron en el círculo, uno en torno al otro, alumno y tutor. Los ojos de Gunther no se apartaban del muchacho ni por un momento, pendientes de la espada doma que se balanceaba en su mano derecha. Tienes baja la guardia, muchacha, lo apremió Gunther. Vertunus te ensartará con su espada antes de que te dé tiempo a levantarla. Entonces se dio un traspié y Gunther le propinó un empeñón hacia atrás que lo sentó en el duro suelo del patio. El caballero lo miró ceñudo y le explicó con un tono frío y cortante que Lord Sylvester no esperaría cortésmente a que se pusiera de pie. El hombre verde no pertenece a la orden. No puede esperarse que combata con dignidad y de acuerdo con las medidas. No hay medida en las tierras agrestes, razón por la cual hay una medida aquí. Tú serás la medida en ese encuentro. Ahora, en la soledad de su cuarto, Sturm cerró los ojos. Una llamada en la puerta lo sobresaltó. Debía de haberse quedado dormido, pensó consternado. Mientras se debatía con los brazos de las glebas, la puerta se abrió y Lord Boniface Cornwall de Fogaven entró en la habitación, con la espada ancha en la mano y sobre el hombro una bolsa grande de lona, en cuyo interior le picaba algo metálico. Cerró la puerta tras de sí. Durante un fugaz instante de pesadilla, el muchacho pensó que la instrucción se iba a reanudar con otro vapuleo a manos de Lord Boniface. Por un momento incluso imaginó que algo peor, más innesto, estaba a punto de tramarse en el umbrío cuarto de huéspedes, pero Boniface soltó su carga sin hacer ruido, casi con delicadeza, y se sentó en una esquilla del de Sturm, con la espada sobre sus rodillas. Tenía las botas manchadas de barro y llevaba pegadas hojas secas de balamud en las suelas. Te vi con Gunther. Te cansas con demasiada facilidad, dijo Lord Boniface con aspereza. Y Gunther no se cansa con suficiente rapidez, respondió Sturm con una débil sonrisa, dejando de lado su temor y su desconcierto. El caballero soltó una risita queda. Pero él es el chico de Angriff Display, concluyó Boniface, y Sturm lo miró esperanzado. ¿En algún rincón soterrado de tu ser? Sí. Es solo cuestión de dejar salir el Blaze que hay en ti. Verás, Angriff habría permanecido con Gunther en el patio hasta alcanzar la victoria, así de simple, hasta que la muerte o el cataclismo sobreviniera. Angriff solía competir conmigo espada contra espada, y aunque yo era el mejor en esta disciplina, Boniface hizo una pausa y carraspeó. Aunque yo era el mejor espadachín,
Continuó, tu padre habría vencido a fuerza de puro coraje, osadía y entereza. El caballero hizo otra pausa y miró con curiosidad al muchacho que tenía a su lado. También había una especie de afinidad con la propia espada, dijo pensativo, como si algo en su ser pudiera percibir los pensamientos y movimientos del metal. Habría sido un buen forjador, o al menos de no sentir la llamada vocacional de la orden. Pero tales cosas eran sutiles, casi inconscientes, como si la recibiera heredadas en la sangre. Ninguna de las cuales he heredado yo, declaró Sturm con desánimo, ni afinidad, ni coraje, ni osadía, ni entereza. Y sin embargo, saldrás a hacer frente a Lord Silvestre, tras someterte a un considerable esfuerzo de entrenamiento y estudio, contestó Boniface suavemente. ¿Qué calzada tomarás para el viaje? Dicen que el mejor camino es siempre el más directo, respondió Sturm. Tengo intención de cabalgar en línea recta hacia la alcázar de Belgal y después hacia el sur, río abajo hasta el Gran Vado. Allí cruzaré el Belgal y después tomaré el brazo meridional y seguiré a lo largo de la ribera hasta el mismo bosque sombrío. Una ruta sencilla y sin obstáculos. La firme mano de Lord Boniface se posó en su hombro. Un plan valiente, Stubbs Blaze, y digno de tu apellido, opinó. Yo mismo no habría trazado una ruta mejor. Gracias, Lord Boniface. Respondió el joven con un gesto de desconcierto. Tu confianza me da seguridad. El caballero sonrió y se acercó más a Sturm. ¿Te llegó a contar a Angriff la disputa que tuvo con su padre? Preguntó Sturm. Sacudió la cabeza y esbozó una sonrisa. Desde su llegada a la torre del sumo sacerdote, parecía que todos los caballeros tenían una historia que contar sobre Lord Angriff Display. Feliz, el joven se inclinó hacia adelante, ansioso de escuchar un nuevo relato. Una lenta sonrisa arrugó las mejillas de Lord Boniface, que inició la narración. Tu abuelo, Lord Emmeline Display, era un buen caballero y un buen hombre, pero era conocido por su poca paciencia y carácter brusco. Hijo de Bayard Display y Lady Enid Dicaela, Emmeline tenía la firmeza de los Displays y la altanería obstinación de los Dicaela. Esto no funciona entre cejo. No recordaba absolutamente nada de su abuelo Emmeline, pero no estaba seguro de que le gustaban aquellas críticas, aunque por lo visto Boniface estaba acostumbrado a decir su padecer a los Display. El caballero continuó con la mirada prendida en la espada que sostenía en su regazo. En fin, nunca ha sido un linaje de los fáciles. Angriff temía a su padre tanto como lo respetaba, y durante los críticos años de su adolescencia eludía al viejo Emmeline en los actos oficiales, prefiriendo coincidir con él solo en las cacerías, pues era en ellas donde sus espíritus armonizaban. Como los poemas y las historias nos dicen que debe ocurrir normalmente entre padres e hijos. Boniface se recostó en el catre, con las manos enlazadas bajo la cabeza. Normalmente, comentó Sturm. Recuerdo aquellas cacerías, prosiguió el caballero. El olor del humo de la leña en mañanas frías como la de hoy, cuando cabalgábamos tras un jabalí. Recuerdo sobre todo el invierno del Lord Torbo. ¿Lord Torbo, señor? Preguntó Sturm, a pesar de su afición a la historia solánica y sus tradiciones, no recordaba ningún caballero con ese nombre.
Bonifacio le sopló burlón. Un jabalí, explicó. Torvo era un jabalí de colmillos enormes, que daba esquinazo a los mejores de nuestros cazadores en aquel invierno del 317, cuando tu padre y yo teníamos 17 años y estábamos preparados para cualquier cosa, salvo aquel verano. Lord Torvo nos esquivó en las montañas, en los cerros, en los llanos cubiertos de nieve donde podías rastrear días enteros. Pasó Yuletide y aún no habíamos conseguido darle caza. No fue hasta bien entrado el invierno cuando le hicimos morder el polvo, no muy lejos de aquí, en las alas de Habacuc. Recuerdo muy bien aquel día, la cacería, la matanza, pero sobre todo lo que ocurrió a continuación. Stone soltó las grebas con cuidado, sin apartar la mirada del viejo amigo de su padre. Boniface cerró los ojos y guardó silencio tanto rato que Stone temió que el caballero se hubiese quedado dormido. Pero al cabo de un tiempo Boniface retomó el hilo de la historia y el muchacho se sumergió en ella. Ocurrió hace 25 años, lejos de la torre, al sur. Lord Agion Pat Warden, pariente tuyo, nos condujo a los celos. Un Pat Warden tan fornido como nunca lo hubo en ese linaje, ahora desaparecido, bautizado con ese nombre en memoria de un amigo centauro de su excéntrico padre. Él era el mejor amigo de tu abuelo y un gran camarista. En no pocas ocasiones se enzazaron a puñetazos, aunque las peleas eran limpias y acababan tan amigos como antes. Agion parecía un centauro, como su tocayo, un hombretón sobre la silla de montar, cabalgando como un viento del sur, por las cuestas y declives de las alas. Habíamos encontrado el rastro poco después de amanecer. Los álanos, nuestros mejores perros de caza, aullaron al percibir el olor del torvo. Corrieron cuesta arriba entre las peñas, se abrieron en un amplio abanico y volvieron a converger para cruzar por un angosto paso hacia un breñal de achapalados arbustos donde aguardaba el jabalí. Los cazadores tuvimos que emplearnos a fondo para contener a la jauría. Ladraban, aullaban y se agitaban frente a aquel pequeño parche de vegetación. Todo el grupo sabía que Torvo se encontraba allí, pero nadie parecía muy animado a acercarse y ser el primero en dar la cara. Stone atisbó con un cabeceo, asintió con un cabeceo y continuó y contuvo un escalofrío al recordar su primera cacería de jabalí, el pasado otoño, en la que se había librado de sufrir un percance por muy poco. Por fin, 4 de nosotros desmontamos y entramos a pie en el matorral. Agion, Emily, tu padre y yo, continuó Bonifacio. Algrif y yo íbamos como escuderos, más o menos. Se suponía que nuestro cometido se limitaba a llevar las lanzas, mantenernos firmes y guardar silencio. Pero Algrif no era de esa clase. Cuando Agion entró con gran estrépito entre los matorrales y acosó al jabalí desde cubierto, tu padre ya se había echado sobre él, como una pantera, veloz e intimidante, arrojando hasta 3 lanzas contra el animal. Torvo era viejo y tenía una piel muy dura, y los lanzazos de tu padre eran los de un joven, rápidos y precisos, pero carentes de la fuerza requerida para atravesar cartílagos y huesos. Así que lo único que consiguió fue enfurecer al jabalí. Dedujo Stone y Bonifacio asintió con un cabezón. Torvo cargó contra Agion, que se dio media vuelta y echó a correr a trompicones entre los espesos matorrales, con el animal casi pisándole los talones. Entre tanto, tu abuelo había rodeado al jabalí
y esperaban la oportunidad para alojar su lanza. Esa oportunidad no se presentó, porque Angrid era impaciente. Persiguió a Torvo a través del Beñal y lo perdí de vista repetidas veces entre la niebla y los arbustos. Al cabo, oí un roce en el suelo, una especie de tos, y rodeé a trompicones un denso entramado de hojas y ramas, para darme de cara con el viejo Torvo en persona. Bonifacio hizo una pausa. Se puso en pie y empezó a pasear por el cuarto, en tanto que Sturm contenía el aliento y escuchaba con atención. Él era tan greñudo como el bisonte de Kiri Holit y goteaba rocío y fango, medio oculto entre la bruma y el matorral. Parecía una criatura de leyenda, algo salido de la era de los sueños y de los cantos de los bardos. Recuerdo que pensé, junto antes de que cargara contra mí, que si la naturaleza tomara forma y cuerpo, sería esa bestia que tenía ante mí, con su salvajismo, su peligro y su extraña y horrible indiferencia. De nuevo el caballero hizo una pausa. Cerró los puños como si intentara aferrar algo o apartarlo lejos de sí. ¿Cargó? ¿Cargó contra ti? Preguntó por fin Sturm. ¿El gran jabalí te atacó? Bonifacio asintió en silencio. Desenvainé mi espada ante mí, dijo, pero no llegué a usarla. El semblante del caballero se ensombreció. Sturm aguardó expectante, convencido de que el hombre estaba recordando aquel momento. La horrible carga del jabalí. Nunca la usé, repitió Bonifacio. La lanza de Angrid se hincó limpiamente entre los hombros, entre los omóplatos de Torvo, y el animal trastabilló, se incorporó y volvió a trastabillar. Créeme, yo estaba fuera de su alcance cuando tropezó por segunda vez, pero vi cómo se desarrolló toda la escena. Tu abuelo Yangión irrumpiendo en el claro, la espada de lo de Emelín centelleando a la luz del sol invernal como un relámpago de plata cuando la hoja descendió y dio en el blanco. Durante un rato todos nos quedamos de pie junto al jabalí. Los alanos ladraban en alguna parte, fuera del círculo del sol, tan lejanos que en nuestras mentes que nos sonaban como si fueran un mero recuerdo. Entonces habló Lolargión. Un final apropiado para nuestro adversario, Lord Torvo, cuyo trofeo adornará el salón de Lord Emelin, su matador. Tu abuelo sonrió y movió la cabeza arriba y abajo muy complacido, pero tu padre se puso pálido y rígido, y en aquel momento supe que estaba a punto de ocurrir algo muy desagradable entre los dos, algo quizás irreparable, pero Lolargión esperó a que la historia contara que fue mi lanza la que dio el primero y contundente golpe, protestó tu padre, abordando el asunto con la misma impetuosidad y estupidez con que intervenía en cada torneo. Tonterías. Mi espada atravesó al jabalí y lo mató. No hay más que hablar, respondió Lord Emelin. No había más que hablar, desde luego, pero comprendí que Angrid iba a hacer algo. A pesar de todo, empezó a replicar y a defender su honor. Lord Emelin no quería saber nada del asunto. Boniface hizo una pausa y contempló al muchacho que estaba frente a él. Sturm lo miraba boquiabierto, con los puños apretados. Imagínate, qué injusticia por parte de Lord Emelin. Va completamente en contra del código de la medida, pensó furioso Sturm.
En absoluto, Display, lo contradijo Boniface, como si hubiese leído sus pensamientos. Las reglas de cada día son simples, tan simples como Lord Emmeline las estableció aquella mañana en las alas de Habacuc. Ancliffe estaba muy pálido. Sentía que había en esto algo que iba más allá de las reglas y el protocolo. Pero las reglas y el protocolo decían que el resto era silencio. Extrajo su lanza. Boniface sacudió la cabeza un poco triste. Yo enfundé mi espada y montamos en nuestros caballos. Observé a mi amigo cabalgar cada vez más encolerizado desde las colinas Vircus hasta el castillo Display. Estaba tan mudo como una abeja ante el esquilador y no pronunció una sola palabra durante el resto del día. He sabido que desafiar a un padre va más en contra del código y la medida que cualquier cosa injusta que Emily hubiera hecho en el clado conforme a las reglas de la caza. Algión le tomó el pelo al joven Agnif. Todo el camino de regreso al castillo de Displays, llamándolo Montero y Sabueso y Álano, como si la participación del muchacho en la cacería hubiera sido simplemente localizada al animal. Agnif echaba chispas, pero se mantuvo encerrado en su mutismo. Sin embargo, yo sabía que el asunto no había acabado todavía. Fue en el banquete de aquella noche por el triunfo de Lord Emmeline. Todas las familias principales se encontraron presentes. Los Markening, los Geoffrey, los Ceretes, y la conversación giraba en torno a la cacería y la ceremonia. Cuando se sirvió la cena y los invitados se habían acomodado en el arrullo del vino y la comida, Agnif se acercó al sillón de su padre. Agión, vale, Agnif, Agión y Emily. Sentado a la izquierda de Emily, le sopló burlón al ver aproximarse al muchacho y dijo en un tono en exceso alto: aquí viene el chico para pedir la parte del sabueso, hijo puto. Esturció un respingo. En las cacerías, cuando se desollaba y limpiaba al animal, las vísceras y las pezuñas y todas las partes delicadas se dejaban para los pelos. Las palabras de Agión no solo habían sido insultantes, sino realmente crueles. Emmeline se volvió hacia Agión y dijo algo cortante, aunque inaudible. Continuó Boniface, pero Agnif parecía no prestar atención al fornido patán. Madre, Agión es fuerte. Emily se quedó parado ante su padre en silencio hasta que Emily levantó la vista tras el intercambio con su primo. Entonces Ángel empezó a hablar. Su alocución era suave, moderada y elaborada con detalle, pero tan perentorio como ninguna otra palabra pronunciada en el castillo de Blaise antes o después. Mi señor padre sabe que a veces la medida y la verdadera justicia están reñidas. También sabe que, sin reparar en espada y golpe de gracia, fue mi lanza la que asestó al Lord Torvo el golpe mortal, dijo. Fue engreído y grosero, pero dejó clara su postura. Se alzó un murmullo general en el salón y Lord Emmeline se incorporó con brusquedad. ¿Estás diciendo, Agnif, que tu padre, que yo, te he robado un trofeo abatido por ti? Robado no es la palabra que yo utilizaría, replicó Agnif
cuya ira estalló mandando atrás de su actitud tranquila y cortés. Prefiero decir incautado. Fue entonces cuando Lord Emily se echó hacia adelante sobre la mesa y abofeteó a su hijo. ¿Lo abofeteó?, preguntó Stone, levantando la voz por la indignación. Delante de sus compañeros, en un banquete oficial, pero no hay respuesta a tal indignidad, dijo con calma Boniface. Parecería que no. Empero Emily había sobrepasado todos los límites. Había ido en contra de la norma de la medida que dice, aunque el honor adopta cualquier forma y aspecto, el padre debe honrar al hijo como el hijo al padre. Devolver el golpe a su padre era impensable, al igual que responder con palabras demasiado duras al insulto. Tampoco podía quedarse allí y tolerar la bofetada, pues quedaría deshonrado. Emily enrojeció al comprender las consecuencias de su acción. Sabía que se había pasado de la raya, pero ya no podía retractarse. Parecía que Angry no tenía recurso, pero, escucha, estaba ante su padre, ardiendo de cólera, con la marca de la mano de Emmeline todavía señalada y rojida en su mejilla. Entonces Angry se volvió con deliberada lentitud y estrelló su puño en la nariz de Agión. Sonó como si una rama gruesa se hubiese partido con la fuerza del viento. Agión salió despedido hacia atrás y cayó pesadamente al suelo, donde yació inconsciente. Volvió en sí media hora más tarde, balbuceando despropósitos sobre medias y pasteles de bivalvo. ¿Mi padre golpeó a Agión?, exclamó Stuart conmocionado y gratamente sorprendido por igual. ¿Pero por qué? Atiende, lo interrumpió Boniface con una sonrisa, pues estas fueron las palabras de Angry. Ofrécele esto a mi padre la próxima vez que os peleéis. El golpe que reciba será mío en la misma medida en lo que fue el suyo a Lord Talbot. Ofrécele, vale, ya lo entiendo. Ofrécele esto a mi padre la próxima vez que os peleéis. El golpe que recibas será mío en la misma medida en que lo fue el suyo a Lord Talbot. Stuart sacudió la cabeza admirado. ¿Cómo se le ocurrió algo así, Lord Boniface? El caballero abrió la bolsa que tenía a los pies y lentamente, con cierto esfuerzo, sacó un peto y un escudo. Era su modo de entender las cosas, Stuart. Me entregó esto para que te lo diera en su nombre cuando tuvieras edad de utilizarlo. Lo mandó a hacer para ti, cuando aún eras un chiquillo. Falto de aliento, Stuart alargó la mano hacia el escudo y el peto. Estaba moralmente obligado por el código a entregártelo, dijo Boniface enigmáticamente. Pero esta espada es mi regalo. Ofreció la espada ancha que había tenido sobre su regazo. Tu padre, al parecer, se llevó consigo su espada, hoja resplandeciente y su armadura, o las ocultó en algún sitio desconocido, o incluso para sus amigos más íntimos. Pero el hijo de Angry Blaze merece manejar un tipo de espada como la que ahora te entrego. Tendió el alma al joven, con la empuñadura por delante. El acero emitió un fulgor apagado a la luz de las lámparas del cuarto.
haz la tuya, instó Boniface con actitud misteriosa. Es brillante y de doble filo. Boniface, punto y aparte, Boniface dejó a Stone con la espada apoyada en el regazo. Durante una hora o quizás dos, el muchacho pulió el arma. Podía ver su rostro reflejado en la de luciente hoja, distorsionado y con aspecto lobuno a causa de los bordes angulosos del acero. Cuando Lord Gunther Wissam entró en el cuarto, Sturm apenas reparó en su presencia. Tendrás que estar más alerta en el bosque sombrío, observó el caballero mientras el sobresaltado muchacho se incorporaba de un brinco y dejaba caer la espada, que le picó contra el piso de piedra. Estaba yo. Lord Gunther pasó por alto los balbuceos del joven y tomó asiento en medio del golpeteo metálico y el rechinar de la cota de mallas. Con cuidado, soltó en el suelo el paquete que llevaba, algo pesado y voluminoso, envuelto en una manta. A Sturm lo sorprendió que el muchacho paseara por las estancias de la torre vestido como si fuera a tomar parte en una batalla. Al verlo, cualquiera habría pensado que la torre del sumo sacerdote estaba bajo asedio. Gunther extendió la mano protegida con guantelete, en las que llevaba un manojo de verdes y frescas hojas. ¿Las conoces?, preguntó con brusquedad. Sturm sacudió la cabeza con un gesto de negación. Doble negro, explicó el caballero lacónico. ¿Sabes el viejo dicho? Sturm hizo un gesto afirmativo. Sabía mucho más sobre rimas y refranes populares que sobre hojas y árboles. El último en verder y el último en tirar la hoja, señor. O eso se dice de ella en Solace. Lo mismo más se dice aquí, comentó Gunther. Razón por la cual es extraño que te enseñe estas hojas en invierno. ¿No te parece? Dirigió esto una mirada calmada y descifrable. Eso significa que he de ponerme en marcha, apuntó el joven mientras se agachaba y recogía la espada del suelo. El ambiente de la habitación le pareció de pronto muy cálido. Un sutil aroma a flores entró a través de la ventana, transportado por una brisa del sureste. Fin del capítulo. Besitos. Hasta mañana.